del día y lo hacemos como suele ser habitual cada miércoles con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Bueno, antes de nada, y más allá de las declaraciones de los bancos centrales y otras noticias que van ilustrando lo que es la crónica típicamente ilustrativa de la situación económica y de los mercados, quería comenzar mirando a lo que puede desprenderse, ¿no?, de esas tensiones geopolíticas, geoestratégicas, en la que finalmente anoche nos acostábamos con ese acuerdo por parte de Erdogan, que levantaba el veto Turquía a la entrada de Finlandia y de Suecia a la OTAN, esa entrada de los países bálticos que tanto cuestiona Vladimir Putin. Rusia no quiere que crezca la alianza en sus fronteras, en su perímetro, y solo con Finlandia suma más de 1000 kilómetros de la OTAN. En este contexto, y mirando las tensiones que vivimos en esa crisis energética, en ese comercio internacional, quería preguntarte cuál es la perspectiva que estás viendo de cara a esos mercados, esas tensiones y lo que puede ser finalmente un corte total de suministro de gas y la repercusión que podría tener tanto en el ámbito europeo como Estados Unidos, cuando se debate tanto sobre si finalmente habrá o no recesión y cuándo. Sí, bueno, pues estas noticias que estamos conociendo, pues es un poco en la línea que están actuando, ¿no?, los países occidentales en contra de, bueno, pues en Rusia, ¿no?, un poco más presión a lo que es ese país, en Putin y demás, ¿no?, lo que estamos viendo. Más presión si se produce ese corte de suministros al alza de los precios del crudo, pero bueno, vamos ahí en esta línea, ¿no? Realmente, pues los mercados ayer realmente pues se dieron la vuelta, o nos estamos fijando más en los datos macro que se están conociendo, sobre todo de confianza de consumidor, tanto en Estados Unidos como Reino Unido como Alemania, registrando unos niveles en Alemania concretamente por debajo de los índices que se registraban en COVID 2020. En Estados Unidos también uno de los registros más bajos, y bueno, no solamente eso, sino que estamos pendientes de esa presión de precios con el dato de IPC adelantado que conoceremos hoy, con lo cual, bueno, la recesión parece que está descontada, y más que descontada en mercado. Si es así, imagínate que ya se están incluso descontando bajadas de tipos de interés para el 2023, dado que esa recesión que ya se está poniendo en precio y ya que viviremos, ¿no? Yo creo que realmente, pues bueno, pues nos viene la recesión o estas presiones, no solamente de la inflación, nos viene por el tema monetario, de liquidez que han estado dando los bancos centrales en los mercados, y por el tema de las presiones y los conflictos geopolíticos que hacen presionar también al precio del crudo y al precio de materias primas. Una parte sí que se puede solucionar con las subidas de tipos de interés y restar liquidez al sistema, pero la crisis de oferta y la crisis de precios de oferta creo que es más complicada de solucionar por parte de los bancos centrales, y bueno, pues todas estas decisiones geopolíticas intentan paliar esa subida de precios del crudo que veremos si se consigue, porque al final es una crisis de oferta, y lo que tenemos que controlar es ese precio, ese equilibrio entre oferta y demanda de las materias primas, y sobre todo el precio del crudo, ¿no?, que no impacte tanto en las presiones inflacionistas. Muy pendientes, evidentemente, de esa energía y, por supuesto, del comportamiento de la economía al tenor de esos precios y de ese suministro. Tenemos la mirada puesta entre las múltiples citas internacionales que tenemos de geopolítica, geoestrategia y política monetaria a esos banqueros centrales reunidos esta vez más cerca, aquí en Portugal, en Sintra. Hoy escucharemos hablar a Jerome Powell. Ayer escuchábamos hablar a Christine Lagarde, restando preocupaciones sobre una posible recesión en la eurozona y reiterando su discurso de que se mantiene la guía de subida de tipos, aunque introducía, ¿no?, el matiz de, bueno,
ya veremos a ver en septiembre, depende cómo evolucione la inflación, decidiremos una cosa y otra. Y entre medias están esas declaraciones por parte de los miembros del Consejo de Gobierno que apuntan. Ayer escuchábamos a alguno de ellos, como Kazak, que decía, no, 50 puntos básicos debe ser la subida de julio, otros la siguen manteniendo en septiembre, pero esas críticas también a que se van a repetir los mismos errores que en Estados Unidos, en esa lentitud o reconocimiento de la situación para subir los tipos, y al mismo tiempo en el que con esa compra de bonos que se va a mantener para frenar la deuda, de alguna manera lo del control de la inflación, ¿dónde queda? ¿Qué podemos esperar? Pues me parece que sigue la hoja de ruta de Estados Unidos y sí que va a haber esa lentitud en la subida de tipos. Bueno, yo creo que al final parece, según las palabras de Lagarde, ¿no? Parece que está más preocupada por el crecimiento, o sea, por no afectar al crecimiento de la eurozona, más que por la inflación, ¿no? En cierto sentido parece que lo está diciendo así, y bueno, que va a ser muy cauta en esta subida de tipos, pues porque no quieren que afectar al devenir de la economía europea. También es, entre comillas, no es justificable, pero es, entre comillas, un poco lógico, ya que la situación económica en Europa es distinta que en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre decimos que tienen más músculo, ¿no? para actuar, ya que la economía, bueno, pues está prácticamente en pleno empleo. El crecimiento económico todavía bueno, registra unos registros positivos, ¿no? Y lo que se le achaca a Estados Unidos, a la Reserva Federal, es que tenía que haber actuado antes y con mayor contundencia. Ahora quieren hacerlo todo deprisa y corriendo, y el Banco Central Europeo sigue esa senda, ¿no? De quererlo hacer todo deprisa y corriendo, diciendo, manteniéndonos a la expectativa de veremos según vayan publicándose los datos macro. Si atendemos a los indicadores adelantados de PMI que se conocieron la semana pasada, pues todavía están en zona de expansión, por encima de 50, pero ya ralentizándose bastante, y entonces, bueno, ahí yo creo que están monitorizándolo y que no quieren bueno, pues afectar a la actividad económica en la Unión Europea, y que con pies de plomo, pero bueno, esto es hacerlo tarde, mal y nunca, ¿sabes? La actuación. Entonces, bueno, pues como te comento antes, ya el mercado está descontando que nos vamos a meter en una recesión en el 2023, y eso obligará de nuevo a bajar los tipos de interés a los bancos centrales, con lo cual no lo acaban de subir y ya estamos pensando en bajarles, ¿no? Entonces está el mercado ahí te demuestra que está bastante inestable, y nos demuestran pues el comportamiento también de las bolsas que estamos viendo estos días, ¿sabes? El viernes, si nos llegamos el fin de semana con pues las bolsas en verde, contentos el fin de semana y a celebrarlo, pero vemos que este inicio de semana está siendo bastante inestable, y bueno, pues empieza la jornada de manera positiva, pero enseguida se desinflan los índices, ¿no? Próximo catalizador que tendríamos en mercado, resultados empresariales, que hay que ser muy selectivo, y parece que las empresas tampoco se están mojando, ¿no? Y también los analistas, en este sentido, les cuesta, o parece que no tienen toda la información, o no se atreven a bajar guías y bajar previsiones de crecimiento empresariales, y mantienen aún crecimientos de beneficios empresariales para este año y el siguiente. En este contexto, me hace esto de estamos preparando subida, ya se está viendo el punto de retirar esa subida de tipos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se preparan esas carteras para hacer frente a esos riesgos que rodean el mercado, y cuál debe ser la recomendación? Bueno, en este contexto, como vemos, es tan volátil y tan incertidumbre que realmente
no vas a, entre comillas, acertar nunca a cogerte el punto más bajo de mercado para entrar en él. Con lo cual, bueno, pues el tema de salir y entrar creo que tiene poco sentido para lo que es un inversor a largo plazo, ¿no? La recomendación es estar siempre invertido, pero estar siempre invertido de acuerdo con tu perfil de riesgo, con esa cartera que se te ha perfilado anterior a esta crisis. Y bueno, de hacer cambios serían, bueno, pues en aquellos sectores que, bueno, decimos siempre, ¿no?, que tengan poder de fijación de precios en este entorno, aquellos sectores que tengan alta rentabilidad por dividendo y, bueno, el sector que aún aguanta versus, por ejemplo, otro sector que no está aguantando igual de bien es el sector energético frente al sector financiero. Creo que el sector energético y el sector relacionados con materias primas aún tiene recorrido y aún va a aguantar. Sectores de poder de fijación de precios, como pueden ser las grandes tecnológicas, llámese Microsoft o Alphabet o ASML aquí en Europa, y sector lujo. El sector lujo, recordemos que tiene una demanda muy inelástica, tiene ese poder de fijación de precios y que no va a afectar esa demanda de sus productos por esa subida de precios. Está muy afectado por ese cierre de China y ese porcentaje que tiene de inversión en China, pero hay que recordar que, bueno, hay un desarrollo en el sector lujo con también desarrollo en el sector de las compras por internet, y que eso nos lleva, bueno, pues a una potenciación tanto en Europa como en Estados Unidos versus China, y ahí las grandes toman ventaja, ¿no?, como Louis Vuitton o Kering. Y bueno, pues sectores que un poco equilibrados, ¿no?, que compensen esos defensivos, como pueden ser telecoms o utilities con alta rentabilidad por dividendo, con sectores más cíclicos como puede ser energía o estos sectores de lujo que también son cíclicos pero con poder de fijación de precios. O sea, actualmente una cartera equilibrada, de momento renta variable, renta fija sí que se están quedando ya, bueno, pues en crédito y también en bonos gubernamentales unos buenos niveles para poder empezar a considerarla de cara a septiembre, ¿no?, cuando esperemos o se espera que a lo mejor ya se ralentice esa subida de tipos para final de año. Pues nos quedamos con esa radiografía, con este análisis, con este consejo. Muchísimas gracias. Una mañana más, un algo más, Araceli de Frutos, como siempre. Un placer, feliz jornada y feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros, Lidia. Y nosotros, antes de